Hola chicos, les traemos ahora un cuentito llamado El Bosque Encantado, gracias a Editorial Trigales. En un tranquilo pueblo vive un niño llamado Daniel. Un día, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, encontró un sendero misterioso que nunca antes había notado. Daniel decide aventurarse por el sendero. A medida que avanza, se da cuenta de que el bosque se vuelve cada vez más limpio y ordenado. No hay basura en el suelo y los árboles y flores están perfectamente cuidados. Daniel se encuentra con el guardián del bosque, un ser mágico que le explica que este lugar es conocido como el Bosque Encantado del Orden. El guardián le muestra cómo el orden y el respeto por la naturaleza son fundamentales para mantener la belleza del bosque. A lo largo de su recorrido, Daniel observa cómo las criaturas del bosque trabajan juntas para mantener todo en perfecto orden y limpieza. Aprenden a recoger la basura y a cuidar de su hogar natural. El guardián del bosque pregunta a Dani: ¿cómo es tu pueblo? Dani, apenado, responde: mi pueblo no es tan limpio y aseado como el bosque. Hay mucha basura y desorden en el entorno. Pero al ver el maravilloso bosque, Daniel se siente inspirado por lo que ha aprendido en el bosque y se da cuenta de que puede aplicar estas lecciones en su propio pueblo. Piensa en cómo puede fomentar el orden y el respeto por la naturaleza en su comunidad. El guardián le propone a Daniel quedarse en el bosque y vivir con el resto de los seres mágicos en este impecable lugar. Daniel agradece al guardián la propuesta, pero decide volver con la misión de ayudar a su pueblo a ser más limpio y ordenado. Daniel se despide del Bosque Encantado del Orden y regresa a su pueblo. Comienza a organizar actividades de limpieza y reciclaje con sus amigos, enseñándoles las lecciones que aprendió en el bosque. Daniel transforma su pueblo en un lugar más limpio y ordenado. Los habitantes aprecian la importancia del respeto por la naturaleza y la comunidad vive en armonía con su entorno. Y así llegamos al final de este hermoso cuentito llamado El Bosque Encantado del Orden, que nos trajo Editorial Trigales.